David Vargas, bienvenido. Hola Néstor, hermano, ¿cómo estás? Gusto en estar acá con ustedes. Para mí es un placer. Chévere que hayan estos espacios de democratización así virtual y aprovechar todo lo que es el ciberespacio pues para interactuar acá con la gente, hablar también con ustedes y contarles un poco de lo que estamos haciendo desde la Veeduría Semillas por Bogotá, en conjunto con Mr. Food, con otras asociaciones que estamos trabajando precisamente para dar un granito de arena y poner nuestra semillita en tratar de mejorar este mundo, mi hermano. Bueno, no, qué bueno tenerlo acá. Este espacio es para usted, mi hermano, para que transmita toda esa información que tiene, todo ese conocimiento, todo ese estudio que usted, todo ese bagaje que tiene durante todos estos años, esa experiencia que ha desarrollado con cada uno de los temas, hermano. Entonces, ¿de qué nos viene a hablar hoy en Mr. Food? Bueno, vengo a hablar de dos cosas fundamentalmente. La primera, un tema que parece un poco loco, que se llama en estas eras locas de la inteligencia artificial, del Big Data, de cómo la democracia a través de las redes sociales, del ciberespacio está cambiando y es algo que ahorita lo están denominando y tiene varios nombres y algunos autores lo llaman de una u otra forma, y es democracia algorítmica o democracia digital. Es decir, las formas de hacer política, de participar ciudadanamente ha cambiado muchísimo. Y creo que por ahí es donde queremos precisamente empezar a generar toda una bola de nieve donde la gente empiece a hablar sobre muchos temas y sobre todo de gestionar y entender estas nuevas dinámicas democráticas y qué papel nosotros jugamos ahí. Ok, no, qué bueno. Espere que Se le disparó. se disparó. Se disparó. Bien, no, qué bueno que personas como usted con ese conocimiento y como le digo, con esa trayectoria durante toda su vida nos pueda compartir y sobre todo que esto es muy importante para lo que se está viviendo en el mundo y sobre todo acá en Colombia. La democracia participativa Sí, es un reto. Es un reto total. para los gobiernos, es un reto para los gobernantes, más que los gobiernos, los gobernantes, porque la gobernanza viene desde ahí, desde una democracia participativa. Cuando hay gobernanza es porque la democracia participativa está siendo parte de esa, parte activa de esa democracia, valga la redundancia. Entonces, qué bueno poder saber que tengo un experto en el tema. Nos gustaría conocer un poco su hoja de vida, David. ¿Quién es usted? Porque pues quiero que la gente también que se está conectando sepa de dónde viene David. Y decirle a nuestros seguidores que muchas gracias por apoyarnos, a los que están conectando. De verdad que vamos a tener un tema muy interesante y bueno, saludarlos a todos, especialmente el equipo de Mr. Fu que está desde muy temprano acá haciendo todo el montaje para que esto se dé. Darle gracias a Dios, a las familias que nos apoyan, a todos los más de 1200 seguidores que han estado comprometidos con este proyecto. Bienvenidos a este ratico con Mr. Food y con David Vargas. Entonces, David, ¿quién es usted? Pues bueno, primero soy su amigo y quiero agradecerle eso, porque estos espacios y eso, ese trabajo que usted está haciendo hay que reconocerlo y digamos que eso es lo primero que quiero decir. Soy aquí amigo de la casa de muchos años. Segundo, soy abogado de profesión como tal. Tengo un posgrado en Derecho Administrativo, soy magíster. Actualmente soy padre de tres lindas niñas, una de 21, otra de 10, otra de 7. Soy docente universitario, he trabajado en derecho electoral en diferentes partidos políticos. Actualmente soy el director jurídico de la Veeduría Semillas por Bogotá, que es un proyecto también muy bonito que tenemos y si me dan la oportunidad de pronto comentarles también lo que vamos a hacer, inclusive aquí con Mr. Food también en un evento. Y básicamente me apasiona la gente, trabajar para la gente, y hay un tema muy importante que yo creo que es lo que más me identifica y es ese liderazgo transformador. Ese liderazgo de querer, si bien es cierto no puedo cambiar el mundo, pero sí puedo cambiar mi propia realidad y creo que eso es, y el entorno en donde yo estoy, esa es mi principal pasión. Bueno, te quiero comentar y a los seguidores y los que están conectados también estamos transmitiendo por Kit para que nos sigan ahí, para que hagan sus comentarios, para que hagan sus preguntas. Aquí estamos con David para que David, alguna inquietud que tengan ustedes o tengamos desde la casa, podamos resolverla y que él nos colabore con su respuesta. Bueno, démosle gracias y bienvenidos Cata, bienvenidos Quique García, bienvenido Camilo, bienvenido El Arte de Parchar, bienvenido Octavio Duque, Jenny, todos los que se están uniendo, bienvenidos a este momento que vamos a tener aquí con David Vargas. Pues bueno, te cuento. Hay una cosa que está cambiando el mundo y es que a partir de la década de los 80, que nosotros somos de esa generación, estamos en una nueva revolución.
en una nueva revolución donde las relaciones sociales, económicas, políticas, personales e inclusive hasta psicológicas nos están cambiando con todas estas nuevas tecnologías, o lo que en algunos teóricos llaman tecnologías de la información y la comunicación. Máxime hoy en este punto de inflexión, y es que creo que hoy, hace 3 años no se hablaba de inteligencia artificial como hoy se habla de inteligencia artificial, y eso hace que todas las realidades cambien, inclusive la democracia. Y la democracia ya no es lo mismo de hace 15 años, donde se jugaba una democracia estructural, llena de burocracia, sino ya se hace más dinámica, participativa, y sobre todo tenemos la capacidad de nosotros acá poder empezar a cambiar las cosas directa o indirectamente. Creo que ese es el punto clave por donde me gustaría empezar. Bueno, mi hermano, antes de eso quiero preguntarle una cosa. Nunca antes se había visto, como mostraron las noticias, cuántos candidatos a la presidencia están registrando firmas. Más de 90 candidatos hay en estos momentos, donde la registraduría tiene que hacer un conteo o una revisión de más de 50 millones de firmas para saber quiénes salen avalados, con más de 600.000 firmas, de acuerdo a la cifra que da el registrador nacional. ¿Qué piensa usted de esa participación? Eso obedece precisamente a una realidad, y es que ya no se necesita solamente tener los medios de comunicación tradicionales a tu favor, sino a través de todos estos elementos facilita también la participación ciudadana. Ahora, esas son las famosas dinámicas de la democracia o falacias de la democracia, que si bien es cierto no es un sistema perfecto, también permite de generar en ciertos aspectos algo fundamental, y es que en Colombia las dinámicas políticas han cambiado y siguen cambiando. El hecho de tener 90 candidatos solamente significa una sola cosa, Néstor. Y es que nosotros estamos en aras de que queremos un cambio total. Y no ese cambio que nos vendieron hace 4 años, y no vamos a martillar ese término, sino realmente una transformación, y quiero cambiar el concepto por transformar. Okay. Porque para bien o para mal nosotros hemos evolucionado con dificultades, con puntos a favor, puntos en contra. En cierta forma Colombia ha sido una democracia estable. Fíjense que nosotros el único punto que hubo alguna vicisitud fue en la década de los 50, ¿cierto? Con el general Rojas, y aún así se llevó a elecciones. Es decir, digamos que la dinámica democrática es eso. Hoy, eso significa que muchos candidatos, yo se lo tengo que decir, no tienen posibilidad, pero quieren entrar a jugar un papel y a coger un pedacito de poder. Okay. Eso es, digamos, una de las características de este proceso que hay hoy en día. ¿Cuántos de ustedes en ese proceso de pronto querer cambiar las cosas han creído que su voto, su participación no es suficiente? Creo que es una constante que tenemos todos los colombianos, o sea, que una golondrina no hace llover. La pregunta es, ¿qué hemos hecho para cambiar eso? ¿Ustedes cómo han generado ese tipo de actividades, por más mínimas que parezcan, de participación en diferentes eventos? Por ejemplo, a mí me encanta el deporte, ¿no? A mí me encanta el deporte, y creo que es una forma de cómo se puede transformar una sociedad, ¿cierto? Pero eso también, el deporte requiere patrocinios, requiere estructura e inclusive recursos, una buena alimentación, porque un deportista requiere una alimentación sana, estricta, exacto, equilibrada. Entonces fíjense que nosotros desde nuestros proyectos de vida también nosotros podemos empezar a generar esos cambios sin necesidad de decir, es que yo voy a volver político, o es que yo me voy a lanzar a no sé, a un cargo de elección popular. No, digamos que por eso nace la veeduría ciudadana. Y estas actividades como Mr. Food, como la veeduría y todo esto, empieza a generar esos cambios y empieza a generar, digamos, esas semillas que pueden transformar el mundo, ¿cierto? Eso hace que nosotros querramos, con esto, decirles a ustedes y hacerles esta pregunta. Me gustaría leerlos en los comentarios, oiga, mire, yo parcho, por ejemplo, a mí me gusta hacer tal cosa, y verificar cómo eso se puede potencializar desde sus realidades. Que creo que es fundamental eso. Por ahí les veo uno, ¿cómo sería el inicio para poder hacer que alimentarse sea un derecho y no un privilegio? Excelente pregunta, pero esa pregunta yo creo que la puede responder mejor aquí Néstor, que es un experto en temas de alimentación. Bueno, Cata, gracias por la pregunta. Bueno, ¿cómo se iniciaría? Primero que todo, con una sociedad consciente de lo que tenemos y lo que estamos buscando, porque tenemos
dos mundos, digámoslo así. Un mundo de necesidades y un mundo de privilegios. Total. El mundo de necesidades, aquellas personas que no nacieron o no han nacido con familias con privilegios, que le ha tocado desde abajo luchar, salir adelante, pero tienen familias también que son muy poderosas y muy ricas mentalmente. Entonces, cuando las personas tenemos esa convicción de que en lo material no está la riqueza, sino en lo que tienes en la cabecita y en lo espiritual, todo va a fluir. Eso se inicia desde una constitución, se inicia desde un derecho fundamental, en donde la alimentación sea igual para todos en el sentido del acceso, no el mismo menú, porque cada alimentación es diferente, cada cultura es diferente, pero sí que esa adquisición, que esa obtención del alimento sea un derecho para todos desde lo constitucional. Desde ahí no darlo como lo traen hoy en día, lo traen que es desde la conexidad con la vida. O sea, el derecho a la alimentación tiene que ir conexo a la vida. Sí, es importante, pero cuando el derecho a la alimentación es solito como derecho fundamental, se sostiene en el tiempo, pase quien pase por el gobierno, los gobiernos. Eso es lo que estamos buscando desde Mr. Food, de que nuestros líderes, nuestros gobernantes, los participantes, los ciudadanos del común, de a pie, nos unamos todos para que esto se convierta en una realidad, de que no tengas que ir a rogar y mendigar por un plato de comida, sino que si tienes dificultades para acceder al alimento, haya alguien que te pueda ayudar y te pueda apoyar mientras sales de ese estado vulnerable. Porque tampoco es decir que hay que volvernos asistencialistas. Cuando nos volvemos asistencialistas, perdemos la capacidad productiva y eso tampoco tenemos que llegar a ese nivel. Los que han visto mis historias de vida, los que han visto mis videos se han dado cuenta, yo vengo de muy abajo, de las calles, en donde la miseria, el hambre es el diario vivir de cada uno de nosotros. Pero con el cambio de mi pensamiento me di cuenta que podía superarme y podía salir a hacer cosas buenas por mí y por la gente. Si yo estoy bien, yo puedo ayudar a las personas. Si yo estoy mal, es muy difícil no ayudar. Entonces, ese sería el inicio, que cada persona se concientice de lo que tenemos, cómo acceder a este alimento, desde lo constitucional, desde los gobernantes, desde los territorios, desde los planes de desarrollo, cómo hacemos para que esto sea visible y que realmente la gente sepa que hay recursos para que ellos puedan acceder cuando no tienen alimento. Néstor, yo le hago una pregunta y esto es una pregunta así como dicen haciendo del abogado del diablo. Y hay una premisa y es que, claro, podemos convertir todos en derechos y lo podemos elevar en un marco jurídico y a un nivel constitucional. Sin embargo, todo derecho tiene un costo. Y tiene una obligación. Sí, exacto. Tiene un costo. Digamos que yo quiero el derecho a la salud. Perfecto. Es que, digamos, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista jurídico, debe ser así. Sin embargo, la realidad es, y hay algo que se llama economía, y esa es la dura y pura realidad. Sí. ¿Cómo podríamos nosotros no solamente plasmarlo, digamos, en un nivel o en rango normativo, porque Colombia se hace todos los días, salen más de 800 leyes diarias que se llaman leyes de papel? Sí, leyes de papel, porque ¿de qué sirve que estén ahí plasmadas si no se materializan? Ahí es donde viene y, bueno, digamos que logramos poner y plasmar en la Constitución o en un marco jurídico lo suficientemente robusto el derecho a la alimentación. ¿Cómo debemos realmente desde las realidades económicas y sociales materializar ese derecho? Creo que esa es la pregunta clave aquí. ¿Y cómo lo haríamos? ¿Usted qué se le ocurre? Bueno, nosotros estamos, los que saben un poco de mi historia de vida, yo soy candidato en estos momentos a doctor en Derecho. Mi tesis de grado tiene que ver con soberanía alimentaria, que es como el marco normativo que nos daría esa plataforma para que se convierta en un derecho constitucional de primera generación, un derecho fundamental, el derecho a la alimentación. ¿Y esto cómo se logra? Efectivamente, buscando bastantes actores desde el campo a la ciudad y de la ciudad hacia el campo para apoyar, porque nada nos ganamos con tener las tierras productivas, pero no tenemos desarrollo en los campos. No hay tecnología, no invertimos. No tenemos vías de acceso, vías terciarias vueltas nada, vías primarias que costosos el flete de traer y llevar los alimentos. Entonces, esto es un conjunto de muchas cosas. O sea, es un desarrollo de trabajo, es un desarrollo estructural, de infraestructura, es un desarrollo de llevar y traer los insumos para que se puedan producir los alimentos. Nosotros somos privilegiados en el mundo, creo yo, o creo no, estoy seguro, frente al tema de lo que tenemos de nuestros recursos naturales. O sea, ¿por qué cree que tanta gente del exterior, extranjeros, están viniendo para Colombia a comprar tierras? Porque nosotros somos ricos en agua, somos ricos en flora, somos ricos en cultura,
somos ricos, nuestras tierras son productivas, ¿no? Tú donde estés vas a producir algo, algo. Y todos los que hemos caminado bastante los departamentos y las ciudades y los municipios nos damos cuenta que cada uno tiene algo que produce para ese municipio o para el interior del país. Para nadie es un secreto que casi todos los alimentos de Colombia, la gran mayoría llegan a Abastos, a Corabastos, acá en Bogotá. Entonces, hermano, eso es como una suma de varias personas, de varios sectores, en donde realmente nos comprometamos por una política pública seria, que se haga una política pública seria que se sostenga en el tiempo, no porque hoy llegó David Vargas a ser alcalde de Bogotá, montó el proyecto y pasado mañana llegó Néstor González, alcalde de Bogotá, quitemos lo que nos sirve y pongamos esto. No, hay que darle continuidad a lo que está bueno y a lo que funciona. ¿Y esa continuidad cómo se sostiene? Con un marco jurídico que permita que ningún otro gobernante pueda manosear los proyectos. Porque eso es lo que pasa. Los intereses personales a veces van más allá que los intereses generales. Entonces es lo que hay que buscar blindar desde una constitución, desde un Congreso de la República y de ahí para abajo todos los estamentos estatales. Inclusive yo te añadiría, con base en eso que tú nos dices, y es poder nosotros verificar cómo se va a involucrar a todos los sectores de lo que es nuestra nación y nuestro país. Porque yo les digo una cosa y te digo, Néstor, sinceramente, los políticos son políticos, pero los que hacen país son los ciudadanos de a pie. Correcto. Todos aquellos que están aquí con proyectos empresariales, con proyectos de innovación, con proyectos de poder generar un valor agregado y servirle al prójimo mediante la creación de un servicio o de un producto. Y creo que se ha desconocido y se ha generado un paradigma de que el empresario es el enemigo. Y yo no hablo del empresario de los grandes capitales que tiene Colombia, sino aquella persona que es capaz de generar algún producto o un valor desde manualidades porque tienen un talento, desde que son muy pilos en un área de conocimiento, como nosotros empezamos a generar eso. Y creo que aquí es donde yo creo que nos hace falta cultura ciudadana y cultura política, y no política de que hoy voto por unas personas que me representan, porque eso es simplemente democracia representativa, sino como yo dentro del proyecto de mi vida empiezo a generar participación o democracia participativa. Y fíjense que de pronto eso, y yo voy mezclando los temas porque pues todo tiene conexidad, es como esa democracia participativa, ahora hablamos de activismo digital. Okay. Mira lo que estamos haciendo hoy en día. Esto se llama activismo digital, esas personitas que están allá detrás, conectándose, preguntándonos, mandándonos corazones, enviándonos de una u otra forma, oiga, mire, los estoy escuchando y me interesa lo que ustedes están hablando. Eso es activismo digital y eso es la democracia digital. O sea, cómo nosotros pasamos de una democracia no solamente reunirnos en un barrio, sino cómo las redes y todo el tema digital se transforma y se volca a volvernos activistas digitales, y de pronto eso es un poco la invitación y la charla de lo que quería hablar hoy. Cata nos dio como esa introducción a los temas que vamos a manejar, porque son temas que son transversales. O sea, todos están conexos unos con otros. Entonces, esa pregunta que hizo Cata frente al tema de alimentación, digamos, desató toda esta introducción para poder entrar ya en materia a los temas que nos vas a explicar un poco. Y mira que las personas que nos están hablando acá a través del chat le están pegando a lo que yo quería, y es, mira cómo Minitom dice, cuando esa necesidad se vuelve voz colectiva, ahí es donde sube el rango normativo. Y yo te hago una contrapregunta, ¿con solo la norma es suficiente para materializar ese derecho? Ahí es donde es, digamos, romper ese paradigma pensando que Colombia solamente con normas vamos a solucionar los problemas, y creo que no es ahí. Creo que sí debe existir un marco normativo, pero debe haber una transformación real desde los sistemas económicos, desde los sistemas de interacción social y demás. También ahí nos dicen, hay que hacerle, Cata nos dice, hay que hacerle la propuesta al gobierno de todas esas formas. Sí, el gobierno tiene una corresponsabilidad, pero aquí el llamado es, ¿nosotros qué corresponsabilidad tenemos? Fíjense. Siempre para una pregunta y una contrapregunta empieza a haber dos visiones, y eso nos hace ser prismas, y eso es lo que quiero que también nosotros veamos. Porque hay que romper esos discursos que nos han vendido solamente, que es ese existencialismo que tú dices. Es cuando nosotros dependemos solamente de papá Estado,
¿cierto? Papá Estado no es un benefactor. Es que es empezar a cambiar esas formas de ver las cosas. Ahí es donde yo he sido crítico mucho del asistencialismo porque conozco realidades, conozco personas que desde que iniciaron, ejemplo, un proyecto, ¿no? Que es muy bonito, muy hermoso, que es el de comedores comunitarios, hace más de 20 años y ahí hay personas todavía alimentándose en los comedores, no saben de su estado vulnerable. Porque papá gobierno, como dice usted, no hizo nada más, solamente, venga, les doy la comida, pero no los capacitó. Y yo siempre he dicho, hay que tener dos versiones de la capacitación. Usted que quiere ser empresario, emprendedor, te capacitamos en esa línea. O quiere ser empleado, te capacitamos en esa línea. Para poder brindar esas capacitaciones y que la gente esté capacitada y preparada para asumir cualquiera de los dos roles y puedan salir de su estado vulnerable. Esa es la forma que debería tener la política pública, una política pública seria y responsable. ¿Qué quiere decir? Que si bien es cierto, yo tengo la necesidad de alimentarme porque no tengo los recursos, no tengo los medios, también es cierto que el Estado me está brindando la oportunidad de capacitarme e ir a buscar una mejor forma para que no me den el pescado, sino que me enseñen a pescar. Ahí tendría que estar enfocada todas las políticas públicas de cuanto a asistencialismo, no a tener una persona 20 años ahí y no solo eso, sino que no solamente la persona, sino los hijos y todos los descendientes, porque conozco personas que llevan mucho tiempo en los comedores y no han salido de su estado vulnerable, no porque no quieran, porque es que así está diseñado ese proyecto y desafortunadamente ese proyecto cuando está diseñado de esa manera, la gente ya, pues yo voy a almuerzo y ya. No, me levanto tarde, voy a estar sin bañarme, en chanclas. Hemos quitado muchas cosas que han venido pasando frente al tema de que la gente iba como quería. Llevaba hasta la olla en su época, ya la olla para que echar la comida ahí. Entonces, una de las cosas que usted plantea, David, me parece importante, es la conciencia. O sea, tenemos que tomar conciencia, tenemos que ser parte de la solución, no del problema, porque es que aquí nos convertimos en un problema y nos volvemos víctimas del problema, las víctimas del problema, pero nunca vamos a mirar cómo salir de ese problema. Y aquí hay que buscar soluciones. Las soluciones se buscan en todos los canales. Está la empresa privada, está la empresa pública, está el gobierno. Pues venga, busquemos una solución donde yo diga, tengo unos jóvenes que están en las calles consumiendo droga. ¿Por qué no los tengo en capacitaciones, haciendo deporte? Personas que podemos, no sé, proyectar musicalmente, artísticamente, deportivamente. ¿Por qué no los apoyamos? ¿Por qué el gobierno no mira hacia allá, sino siempre para que le den algo a algunos de los que son buenos deportistas, tienen que ganarse una medalla olímpica para que los puedan patrocinar, por lo menos con una casa cuando uno ve por ahí? Que fulano tal es medallista olímpico, le dieron su casa. Pero los que están detrás, aquellas personas que tienen las capacidades, ¿por qué no les ayudan? ¿Por qué no los potencializamos? ¿Por qué estos proyectos productivos que a veces se invierten mal? Porque a veces yo veo que hay proyectos productivos que no generan nada. Un proyecto productivo genera dos cambios: el cambio de la realidad económica y el cambio de la realidad personal. Ese cambio de la realidad personal es cuando esa persona tiene una estabilidad económica frente al tema de un empleo o genera un empleo con un proyecto productivo. Eso no lo estamos viendo. Ahora vemos que la plata se derrocha en otras cosas. Y aquí pongo un poco lo que están hablando ahí precisamente en el chat y es, la norma sin acción es letra muerta y yo sí llamo a la acción humana. Es decir, la acción humana es la que transforma realidades y eso es un poco la invitación. Te cuento, cuando nosotros creamos la veeduría ciudadana, nosotros dijimos, pero ¿por qué no nos paran bolas? Porque una sola golondrina no hace llover. Entonces ahí yo me puse a investigar, venga, qué mecanismos de participación hay. Encontré, oye, existe esta vaina de las veedurías ciudadanas. Es un conjunto de ciudadanos que se organiza para hacer control social. Es decir, para decirle al gobierno, oiga, haga bien las cosas, hermano. Mire, usted no está cumpliendo en esto porque es que al final, y a nosotros se nos olvida, lo que nos da el Estado no es un regalo, tiene nuestros impuestos. Y ahí es donde yo digo, el Estado debe volverse es un facilitador para que esa acción se materialice para solucionar problemas. El Estado no soluciona problemas. Esto no suena, y digamos eso es lo que nos metieron todo en el colegio, y yo se los digo así, y suena un poco impopular. Porque esto es impopular, porque es romper paradigmas mentales que toda la vida nos han dicho. Mire, yo desde el principio, yo me acuerdo que yo estaba en el bachillerato, queremos más derechos, queremos tal, el Estado nos tiene que dar el Estado. Sí, el Estado juega un papel fundamental como esa institución que nos permite ser organizadas como sociedad y tener unos límites de orden. Sí, tiene que existir, pero el Estado tiene que ser limitado. Cuando el Estado se mete en todo, yo les hago una pregunta: ¿qué hace bien el Estado? Dígame, ¿qué hace bien el Estado? Sí, y le voy a dar cuál es la respuesta: la fuerza pública. Ese poder coercitivo es lo que funciona porque es lo que yo controlo la sociedad. Entonces fíjate que esa pregunta, y yo vengo aquí por eso, yo dije, no, yo tengo que cambiar el chip y en vez de depender del Estado, yo tengo que
empezar a controlar al Estado. Es que el Estado nos controla a nosotros 100%, pero nosotros ¿cómo controlamos el Estado? Y llámese Estado de las instituciones de mayor nivel, llámese de la nación, llámese del departamento, llámese del municipio, llámese del distrito, llámese de con todo. Y fíjate que haces más tú con un proyecto como este de Mr. Food que muchas políticas públicas donde hay muchos recursos, porque si no tuvieran plata, yo digo, no, es que no hay plata. Pero Colombia es un país de que sí hay plata, está mal administrada, la corrupción, o sea, ¿qué hace bien el Estado? No podemos depender del Estado, digamos que esa es la primera premisa que yo parto. Las iniciativas privadas como las tuyas, que tú eres una persona que ha hecho empresa, que ha empezado de ceros, que sin nada, mira, y yo te pongo de ejemplo a ti porque a mí me gusta ese ejemplo porque a veces uno tiene que llevar a realidades. Usted de la calle a qué? A tener un grupo de empresas que a usted le permiten tener un valor agregado, de ayudarle a la gente, de generar empleo, inclusive tributar. La carga prestacional acá tributaria es altísima, altísima. ¿Cuántos de ustedes han querido hacer empresa y sale más caro hacer empresa que estar en la informalidad? Fíjense. Fíjense, no sé si tú ves, y digamos que hacia allá quiero hacerte la pregunta, yo esto se ha vuelto, como esto es aquí feedback, sí. He terminado y es, ¿cómo vamos a empezar? Y estos proyectos y estas charlas y estos podcasts, ¿cómo se tienen que democratizar digitalmente? Es decir, por eso se llama democracia digital. Y cómo a partir de estos proyectos queremos volver a la gente activista digital. Un me gusta, fíjense, un me gusta nos sirve, un compartir nos sirve. ¿Cómo vamos a generar esos cambios desde lo digital? Porque a veces es difícil trasladarlos, pero mire que estas herramientas nos facilitan la vida. Bueno, digamos, Mr. Food es un proyecto muy grande que está poco a poco creciendo, donde tiene varias vertientes, entre ellas está el tema del liderazgo. Y cuando te hablo de liderazgo, te hablo de un liderazgo democrático, porque uno es líder en la casa, en la escuela, en el deporte, pero faltan los líderes democráticos para poder romper con ese continuismo que siempre nos ha caracterizado en Colombia de quién hereda el poder. El primo, el hijo, el esposo, la esposa, todos miran los mismos apellidos, porque las personas que venimos desde abajo es muy difícil acceder a ese poder para poder representar decentemente a los compatriotas. Entonces nosotros estamos diseñando una especie de escuela de formación virtual para líderes y lideresas que les guste la gobernanza. El arte de gobernar es gobernanza. Entonces estamos proyectándonos, buscando alianzas como con la veeduría, con otros grupos que nos apoyan para desde lo virtual decirle a alguien, oiga, láncese al ruedo, dése la oportunidad. Un trabajo social como Mr. Food puede representar cantidad de representación a nivel nacional para que podamos seguir trabajando por los demás, por los más necesitados, para que Colombia mejore. Mira, nosotros con lo poco que hacemos o mucho que hacemos, sabemos que se van transformando vidas. Y a veces una sola palabra le transforma a usted la vida. A mí la vida me la transformó una sola palabra, una sola palabra. Cuando yo venía a las calles, esa palabra me transformó. De hecho, ya que voy a hacer un paréntesis acá, quiero decirles una cosa. Yo en una historia les conté a ustedes que mi mayor regalo en Navidad fue una cobija porque yo dormía en las calles. Y quiero contarles que apareció la señora que me daba la cobija. Y nos vamos a ver este fin de mes, si Dios quiere, voy a viajar a Manizales para reencontrarme con esa señora. Me escribió la hija, diciéndome, mi mamá y nosotros nos quedamos las meriendas en esas noches tan frías de Manizales. De verdad que yo veo que la parte digital, cómo vuelve a reencontrar personas. O sea, tantos años, no sé, yo tenía 8 o 10 años, no recuerdo bien. Y lo que sí me dejó marcado fue la cobija que me regalaron en ese entonces. Entonces, si solamente un simple acto de amor, que fue darme una cobija sin ningún interés, sin saber quién iba a ser yo el día de mañana, sin saber que Néstor González iba a ser Mr. Food, sin saber que Néstor González tiene un grupo de empresas que están apoyando y ayudando a las comunidades. Hoy por hoy, haber hecho ese video y haberlo publicado en TikTok, me va a reencontrar con una persona que en su momento me dio lo más grande que yo creo que tuve en mi niñez, que fue esa cobija. Entonces quería también darles como esa noticia a ustedes por esa transmisión, de que los sueños se cumplen, de que las cosas, cuando usted es disciplinado, cuando usted está proyectado y enfocado, hace las cosas como corresponden. Entonces, David, nosotros vamos a iniciar con una escuela de formación virtual en donde vamos a capacitar líderes y lideresas que quieran hacer parte de estos proyectos democráticos. Yo les confieso, yo me iba a lanzar al Senado. Desafortunadamente creo que no es el tiempo, estamos esperando seguir creciendo,
porque una de las cosas que siempre me ha impactado y lo hemos hablado con David son que la gente que nos sube a representar, representa por los intereses de ellos, más no los intereses de las comunidades. Y los que hemos vivido y llevado el bulto, digámoslo así en la palabra coloquial, sabemos que un centavo hace la diferencia. Tener o no tener dinero hace la diferencia. Si tú no tienes 50 pesos para el transporte, no te dejan subir al transporte. Si no tienes para comprar un pan, no te venden el pan. Entonces es buscar una estabilidad. Colombia se transforma siempre y cuando usted capacite a los colombianos para que sean productivos. Ahí es la transformación de Colombia. Totalmente de acuerdo. Y mira, yo les digo una cosa y a veces en los liderazgos, y esto me lo ha enseñado la experiencia de trabajar en partidos políticos y demás, que digamos tuve la oportunidad de trabajar. El poder no se gana, el poder se rapa. El poder se rapa y no es rapar con violencia, es rapar porque hay que ganar esos espacios. Esos espacios hay que ganárnoslos. Pero esto no lo vamos a ganar solos. Eso no lo vamos a hacer solitos. O sea, Néstor González no va a hacer solo esto. David Vargas tampoco y toda la gente que está aquí tampoco vamos a poder solos. Nos toca unirnos a todos. Y hay unos procesos y hay unas reglas del juego que tenemos que conocer. Y creo que esa es una de las fallas que hay muchos porque muchos no sabemos las reglas del juego. Yo no tengo que ser abogado, yo no sé qué es politólogo, pero las reglas del juego mínimas yo las debo entender. Por ejemplo, esas validaciones de firmas que todo el mundo salió antes, que son esas candidaturas de presidencia que nacen y que ponen en desventaja a otros que van con partidos políticos. Son reglas del juego que nos han impuesto y que muchas veces no sabemos. Y son normas constitucionales. Pero yo siempre les digo, me cambió el chip y fue entender que realmente cuando una nación quiere salir adelante tiene que ser libre. La libertad es fundamental, libertad económica, libertad individual, porque cuando tú dejas que se metan a tu casa externos en cosas tan mínimas, tú estás perdiendo tu libertad, inclusive la misma forma de pensar. Yo les hago esta pregunta. Muchos de nuestras ideas, no solamente mías, eso es de todos, porque es que yo también he vivido eso y es, fíjense cómo muchas de las ideas que nosotros tenemos no son nuestras, han sido impuestas. ¿Verdad? Han sido impuestas, no son ideas nuestras, no es que David Vargas cree que la libertad es un valor fundamental que trasciende aún sobre los intereses del colectivo, por ejemplo. O se la pongo a la inversa. Los intereses colectivos, el bien común está por encima de los bienes individuales. Fíjense esos dos paradigmas. Son dos visiones de una misma realidad que la libertad y está por encima de los valores supremos del bien común o de los valores colectivos sobre los bienes individuales, o están los bienes individuales por encima de los valores o las necesidades o de los bien común. Y son dos paradigmas que nos han metido en una dicotomía ideológica que si tú te das cuenta aquí, hay tres espectros. Lo que llamamos, digamos, desde un punto de vista fácil de entender, el espectro de la derecha, el espectro del centro y el espectro de la izquierda. Y cuando uno muchas veces, y yo los invito, por ejemplo, hay un test online, ustedes le dicen test de Nolan, yo se lo hago mucho a mis estudiantes, por ejemplo, de constitucional, porque no entendemos muchas veces la constitución y le digo, en la constitución hay una carga ideológica de trasfondo, y es leer entre líneas, es un ver más allá. Cuando hagan ese test, ustedes van a identificar en qué parte o en qué espectro ideológico están. Y después, pensamiento crítico no es decir y criticar lo que de pronto considero que a mí no me gusta, sino es aceptar en cierta manera, ¿cierto? Aceptar en cierta manera que hay otras visiones. Yo me construí una visión donde yo he transitado por muchas visiones. Hoy ya tengo una visión preconcebida un poco más clara en el entendido de que por lo menos sé que es mía y que he empezado a depurar esas ideas que me han metido. Ahora la pregunta es, en esto de democracia digital, ¿cuántas ideas preconcebidas tienen ustedes allá? Inclusive tú, esas son preguntas que yo creo que ese es el primer paso del liderazgo, conocerse uno mismo. Porque si yo quiero ser líder, pero yo no entiendo, ni me entiendo a mí, sino simplemente cojo un discurso, sea de arriba, sea de abajo, sea violeta, sea azul, independientemente de eso, y lo empiezo a repetir como lorito, pues no es una visión mía, yo simplemente estoy siendo parte del ganado, no estoy teniendo pensamiento crítico, simplemente repito y repito y repito una idea. Y la pregunta es, mire, para uno poder llegar a ser un líder,
y eso es, digamos que también en ese trasfondo estoy en ese proceso, porque esto no es de la noche a la mañana, me ha tocado quitarme paradigmas y romper paradigmas que creí que eran míos y resulta que no eran míos. No eran míos. Y esos son los primeras, yo creo que conocerse uno mismo es el primer paso para hacer transformaciones en nuestros entornos. Si yo no me conozco a mí mismo, ¿cuántas noches tú tuviste que preguntarte tú quién eras, tú qué hacías, a ti por qué te tocó esa situación, yo qué hago? Tú tuviste dos opciones. O seguir ese camino donde ese entorno, donde el paradigma era uno, donde si tú tenías que o consumir droga o robar, ¿sí? Porque eso te lo propicia el entorno. Yo creo que tú tuviste que luchar contra eso internamente y decir, no, yo no quiero eso, a pesar de que mucha gente te llevaba a eso, por tus condiciones reales. Y eso pasa en todos los niveles, personas que incluso tienen mucho dinero, cierto que no tienen necesidades de subsistencia porque lo tienen todo, terminan deprimidos porque no saben quiénes son, no saben qué quieren, inclusive temas como el suicidio, o sea, que son de trasfondo. Eso son cosas que de pronto uno a veces no se pregunta y yo creo que el primer punto, y te cuento aquí una cosa que estamos haciendo, la veeduría está trabajando con mujeres, con otra fundación que se llama Fundación de una amiga que se llama Picase, y estamos haciendo una red donde hay participación de las mujeres, sí, hay unas normas de participación de las mujeres, pero no hay efectividad de participación de las mujeres. Entonces nosotros nos hacemos esta pregunta, ok, sí, están los espacios ya creados, pero ¿por qué las mujeres no participan? ¿Por qué no es efectivo su participación en los espacios políticos? Fíjense, ¿por qué no está, efectivamente se materializa eso? Y no es porque una norma nos imponga el tema de cuota de género, esos son otros temas, pero ¿por qué no se hace? Ahí es donde uno dice, pues pucha, ¿qué es lo que pasa? Y nos dimos cuenta que falta técnicas de, por ejemplo, de relacionamiento y de cómo las mujeres tienen que proyectarse como mujeres y como lideresas. Por ahí empezamos y nos hacíamos una pregunta y trajimos una experta en psicología y empezó a hacer preguntas tan básicas como, venga, ¿usted qué piensa de sí mismo? ¿Cómo se proyecta a sí misma? Y empezó a hacer tres preguntas. Una primera pregunta, ¿cómo te ves a ti mismo? ¿Cómo te identificas? ¿Yo quién soy? Una segunda pregunta, ¿cómo creen que te ven los demás? Una tercera pregunta, ¿cómo crees que los demás te ven a ti? Fíjate, son tres aspectos, tres dimensiones, Sí. porque el sujeto observador siempre cambia. Y ellas empezaron a identificar que muchos de sus procesos de elección que no lograron a las curules que aspiraron, fue porque se dejaron llevar por corrientes de otros y no se identificaron a ellas mismas. Porque tiene que ser uno en cierta forma auténtico y conocer. Ahí hay un tema muy importante y anteriormente se conocían dos partidos, ¿no? Partido Conservador, Partido Liberal. Ahí habían dos corrientes. Eran las dos únicas que existían. La ideología de partidos se perdió. Hoy en día hay cantidad de partidos, movimientos políticos, movimientos ciudadanos, pero no hay una ideología. Porque cada quien se acomoda como le toque en el momento. Ahí tenemos los famosos, se me olvida este animalito que cambia colores, Camaleón. el camaleón. Los camaleones que pasan de un partido a otro, saltando. Hoy estoy en el verde, cambio radical, la U, pacto, bueno, todos son camaleones que se van acomodando a la circunstancia. ¿Por qué? Porque no tienen una ideología propia, porque no tienen una proyección propia. Ellos se proyectan es en lo que ven los demás partidos para ver cómo se aprovechan de esa oportunidad y poder llegar a ocupar un espacio importante a nivel estatal. Entonces, como nosotros desde los colegios, desde las escuelas, nos quitaron algo que se llama democracia. Eso lo quitaron. Yo recuerdo cuando pequeño, aunque yo no hice ni primero, ni segundo, ni tercero, ni cuarto de primaria, yo aprendí desde las calles viendo por las ventanas, aprendí algunas cosas, veía que daba democracia. Y uno decía, ¿eso qué es? Pero le decían a uno los colores de la bandera, los símbolos patrios, un tema de cultura ciudadana, todo eso. Hoy en día eso no se ve en ninguno de nuestros colegios, ni en las universidades. Eso no se ve, no existe ya, lo quitaron. Cuando nos quitan esa parte, nos empiezan a introducir otro tipo de información, que es corazón firme, ¿cómo es? Mano firme, corazón grande, un partido, un movimiento. El cambio radical, otro partido, movimiento. El pacto, no sé qué, otro movimiento. Pero nos están inculcando solo
las ideologías de quienes Narrativas lideran de esos quienes lideran, ni siquiera de un colectivo, de quienes lideran esos partidos. Como eso se ha ido perdiendo, la gente efectivamente no se ha puesto a pensar y a contestarse las tres preguntas. ¿Quién soy yo? ¿Cómo me ven los demás? ¿Cómo me ven los otros haciendo algo? Y no solamente es para lo político, sino también para lo personal. Porque cuando uno construye proyecto de vida, tiene que hacerse las preguntas. ¿Quién soy? ¿Para dónde voy? ¿Cómo me proyecto? ¿Cómo me veo en 5 años? ¿Cómo me veo en 10 años? Eso es un proyecto de vida que hay que construir. Aquí se construye un proyecto de vida desde lo político, desde lo democrático. Entonces, por eso es que el tema de tu veeduría con la fundación, me parece que están trabajando algo pues, para quitarles o cambiarles el chip que nos han metido durante todo este tiempo, desde los discursos políticos hasta las escuelas, hasta nuestra educación. Les voy a contar una anécdota muy rápida. Mi hijo, gracias a Dios, puede estudiar en Inglaterra ingeniería automotriz, toda la vida lo ha querido. Y la semana pasada me llamaba, papá, detesto a la profesora de cálculo. ¿Por qué? La detesto. Y yo, ¿por qué, hijo? Porque no me enseñó un carajo. Aquí me dieron sopa y seco con algo de cálculo. O sea, desafortunadamente nuestra educación va solamente en una línea. Y es a volvernos sumisos, no proactivos. Cuando usted va a otra realidad, va a otro país, se da cuenta el pensamiento de esas personas con el pensamiento que tenemos nosotros. Y nosotros no somos menos que ellos. Nosotros no somos iguales. Tenemos cerebro, tenemos todas nuestras partes enteras, tenemos un lenguaje, tenemos una educación, pero desafortunadamente la educación tradicional que tiene Colombia está muy mal posicionada a nivel mundial. Y uno se da cuenta con un simple examen que le hacen a mi hijo y me dice, detesto a la señora, no me enseñó un carajo, no aprendí nada. ¿Por qué? Porque hay muchos educadores que hacen las cosas con amor, como hay otros que lo hacen por tener un trabajo. Ya. Eso, y ahí Vocación. es Vocación. un tema de vocación. Pero muchos se acomodan ahí como un escampadero, porque es algo estable, porque tienen un contrato, porque se pueden pensionar, mas no proyectan con amor ese conocimiento que de pronto sí lo tengan, porque muchos educadores tienen un conocimiento espectacular, pero no lo proyectan. Y ese es el resultado de nuestros jóvenes en universidades en el extranjero, en las mismas universidades nacionales, en donde pierden los cupos. ¿Por qué? Porque llegaron mal preparados. Total. Y mira que yo parto de esta premisa. Si no está roto, rómpelo. Porque nos toca romper esos paradigmas que nos han criado y nos han criado. Y esto no es culpa de nosotros, eso es un tema generacional porque a veces nuestras familias no es culpa ni de ellos. Nos han impuesto ese tipo de cosas generación tras generación tras generación. Hay que romper esos moldes. Y romper esos moldes es inclusive cuestionarse uno mismo. Oiga, realmente lo que yo creo es. Pero yo siempre, y mire, una crítica que yo le hago a la educación, y de pronto mis estudiantes y los que han tenido la oportunidad de estar conmigo en las cátedras, yo les digo, mire, yo tengo una posición ideológica clara, yo ya la tengo clara. Estos no son los espacios para debatirlos, ni yo adoctrinarlos a ustedes. ¿Yo qué le digo? Yo les digo, mire, yo les tengo que dar 3 posiciones, sobre si existen 3, 4, 5 posiciones sobre un fenómeno concreto. Y les digo, mire, esta es la posición de estos autores que consideran esto. Esta es la posición que contradicen esto o están a favor en ciertos puntos con esto y estos dicen esto. Pero lo que yo sí quiero de ustedes es que ustedes generen y a partir de esos varios prismas, de esas varias visiones, generen un criterio propio. Porque es que aquí nos adoctrinan en vez de educarnos. Correcto. Y fíjate lo que le pasó a tu hijo. Yo creo que en vez de esas clases es porque allá cuando tú vas y te dicen, venga, usted tiene que aprender, si yo soy ingeniero y le tengo que ir matemática dura y pura, pues tengo que ir a aprender matemática dura y pura, y no hay ideología de nada, porque los números son los números y eso es como se interpretan, punto. Pero aquí nos han metido que nos meten ideología, de todas las ideologías yo no voy a defender ni una ni otra, porque es que hay que ser así. Es que usted acata, no, a todos los cursos. Y eso no es así. Eso no es así. Si yo voy a estudiar medicina, pues ideológicamente no tiene nada que ver, por ejemplo, el sistema circulatorio con temas ideológicos. Así funciona la naturaleza y así funciona nuestro cuerpo y yo tengo que saber cómo funciona el sistema circulatorio en mi cuerpo de acuerdo a todo lo que se ha estudiado desde la medicina. Entonces, una de las cosas que yo creo que y considero es eso. Si yo estudio, inclusive cuando les dicto a politólogos, les digo, mire, quítense los paradigmas y hagan de cuenta como cuando uno es un niño. ¿Has visto cuando un niño aprende? Un niño es una esponjita que no... Una esponjita y no te cuestiona, simplemente te escucha.
Ya después él genera criterios. Yo creo que ese es uno de los problemas que nosotros tenemos en temas de participación ciudadana, de democracia y demás. Y estas redes, eso nos hace también muy vulnerables porque cuando yo scrolleo, cojo y tan, empiezo a scrollear, el algoritmo, fíjense, ¿y qué debemos entender por algoritmo? Como un conjunto de instrucciones. Eso es un algoritmo que viene de matemáticas, fíjense. Ahora no, es tan así que las matemáticas a nivel estadístico, todo esto, por ejemplo, TikTok, este Instagram. podcast, Instagram, todas estas plataformas funcionan bajo el principio de algoritmos, donde empiezan a generar tendencias y el algoritmo va identificando qué es lo que más te gusta a ti. Si a mí me gustan los deportes, pero me gusta el fútbol, ¿qué empieza a hacer el algoritmo? La instrucción es empieza a jalar videos relacionados y empieza a mandarte videos y publicidad de esa misma. Entonces, cuando yo empiezo a entender el sistema, yo puedo hackear el sistema. Ojo con eso. Y creo que estos proyectos deben hackear el sistema. Nosotros con nuestros proyectos debemos hackear el sistema. Nosotros no vamos a romper el sistema. Debemos hackear el sistema. Ese es el quid del asunto. Si hay una estructura de poder que ya existe, porque fíjense y yo se los voy a decir, acá nosotros nos rasgamos las vestiduras porque soy del X o yo soy del Y y demás. Ajá. Pero todos se sientan allá a tomar whisky y al final terminan, pues, o sea, volviendo miércoles al pueblo o a toda la ciudadanía en común, pero ellos no les pasa nada. Y esto ha sido generación tras generación. Mire la historia familiar de todos los políticos y se dan cuenta que son historias que vienen desde la República. Y eso va a sonar impopular, pero desde que Colombia se convirtió en la República se volvió pobre. Ah, no, es que los españoles... Pero, bueno, esos son temas para discutir y que sí me gusta poner. Y es como el republicanismo, llevamos 200 años de historia, 200 y piola. Dígame si no ha salido del poder la presidencia. Usted se dará cuenta que todos, inclusive el que está ahorita, tiene vínculos directos e indirectos con grandes familias de poder. Es que es complicado porque es un esquema que se montó, es un esquema que es muy difícil de quebrantarlo. Uh-huh. Y quebrantarlo no es con violencia, quebrantarlo no es haciendo maldad. Aquí las cosas se deben de quebrantar con proyectos y con propuestas innovadoras, con líderes y lideresas que le pongan corazón a la situación. Es que esto no es solamente buscar un interés particular, sino un interés general, y yo lo he manifestado. Yo me quedo aterrado cuando tuve la oportunidad. Yo decía, qué día lloraba en mi casa pensando que conocer Inglaterra, conocer Londres, Liverpool, después de que yo viví en las calles, pues, es algo, creo que todo mundo es un sueño. Y decir yo llegar allá y ver una cultura política y ver algo diferente y ver la gente cómo es de trabajadora, ver la gente cómo es de luchadora, ver la educación, cómo es de excelente la educación, compararla con mi país y decir, Dios mío, nuestros gobernantes nos están matando intelectualmente, nos están matando de hambre, nos están matando sin recursos, nos están dejando sin plata, porque la corrupción mes a mes es incalculable, el dinero que se pierde. Tenemos órganos de control, pero pues uno se da cuenta que no son tan efectivos, ¿no? Porque vienen nombrados por los mismos políticos. El sistema. Porque aquí no hay una división de poderes como dice el principio, ¿no? La división de poderes no existe. Magistrados que son nombrados por los mismos congresistas, procurador que es nombrado por los mismos congresistas, fiscal que es nombrado por las cortes. Entonces, esto es una línea que no tiene una separación. En la práctica, ellos dicen que una separación de poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, que son los tres ramas del poder en Colombia. Pero no se da cuenta que este es familiar de este heredó el poder de este, lo que tú decías. Familias que vienen de muchos años atrás heredando los poderes y los cargos más importantes en el país, en donde no ha habido una real democracia participativa. Usted se imagina un magistrado que venga de las calles, que se educó, que se formó, magistrado, independiente, ganó por mérito, no por buscar, yo te ayudo con proceso o alguna cosa, o no nos vayamos tan lejos, un presidente de la República, que no venga de línea de familias con poder, sino que de la nada apareció alguien que quiere ser presidente, quiere hacer las cosas bien. Yo creo que se rompería el paradigma, romperíamos ahí, digamos,
esa continuidad que tienen nuestros legisladores y nuestros gobernantes desde hace mucho tiempo. En nuestros gobiernos todos, cada 4 años usted encuentra diferentes propuestas. Vamos a combatir la corrupción. Por ahí hay uno que está diciendo que va a dar balín, ¿cierto? Que balina a los corruptos. Por ahí otro que dice que van a acabar con la impunidad. Por ahí otros que ofrecen, mejor dicho, de todo. Son los salvadores del mundo. Pero cuando llegan a ejecutar lo que tienen que ejecutar, no hacen un carajo. Vuelven y se involucran y es más, quedamos a veces peor de lo que estábamos. Entonces, desde que si nosotros como ciudadanos del común, de los que estamos a pie, de los que estamos viviendo las necesidades, de los que estamos comprando un jabón de baño y ahí va el impuesto inmerso en ese jabón de baño porque va el IVA, y no somos conscientes de que comprando ese jabón, el papel higiénico, lo más sencillo, el cepillo de dientes, la crema dental, estamos colocando dinero para que esto tenga como fortalecerse, es muy difícil de que esto evolucione. La gente de a pie debe hoy en día, así como han venido despertando, continuar despertando, despertando con sus familias, con sus amigos, con todos. Hombre, hay que votar. Votemos por alguien que tenga una propuesta seria y hacer ese control, porque con la deuda hay que hacer control. Si no hace control, no hacemos nada. Y ahí ya te quiero explicar un poco qué es esa vaina del control social que a veces no están en normas, no los plasman. Y fíjese que el control social es un derecho y un deber como ciudadanos. Es un derecho y un deber. Que nosotros nos quejamos como ciudadanos, pero ¿qué estamos haciendo para empezar a mejorar eso? Y yo te voy a decir, y modelos, nosotros queremos ser Finlandia, nosotros queremos ser Inglaterra, pero no queremos hacer lo que ellos hicieron para llegar a ser lo que ellos son. Fíjate el paradigma, nosotros quisiéramos ser ellos, pero no estamos dispuestos a sacrificar todo lo que ellos han sacrificado para llegar a donde están. Porque es que nos han impuesto la cultura del facilitismo, de lo fácil. Fíjate que cuando tú tienes y empiezas a buscar en otros niveles y empiezas a buscar en cierta manera cómo nosotros llegamos a poder gestionar proyectos innovadores, de impacto, transformadores, no estamos dispuestos a generar todo ese sacrificio. Se nos olvidó la cultura del trabajo y el sacrificio. Por eso el tema del asistencialismo, porque es más fácil que papá estaba me dé a que yo tener que tener mi esfuerzo o yo salir de eso por mérito propio. Ahora, yo no digo que no deban existir, porque es que la gente se confunde y dice, no, pero es que entonces el pobre es pobre porque quiere. No, digamos porque esos son falacias que nos han llevado en esa narrativa, porque yo puedo poner la posición de, si yo tengo esta premisa donde dice, el pobre es pobre porque quiere, entonces hay una premisa y dices, pues es pobre porque no quiere salir adelante, que es una premisa con una tendencia. O que el Estado debe solucionar, y a su vez debe empezar a subsidiar y mantenerlo lo que más pueda para que salga la pobreza. Entonces fíjese que son dos extremos de una misma situación problemática. La pregunta es, ¿qué debemos hacer nosotros como Estado? Preguntándonos nosotros, no nosotros porque yo no me considero parte del Estado, sino el Estado que debe hacer una función básica, no estorbar y facilitar que las cosas sucedan. ¿Sí? Porque cada vez que se mete el Estado lo que hace es entorpecer y bloquear. O sea, yo les hago una pregunta. Colombia es un país que yo tuve la oportunidad de estar en Florida asesorando una fundación que se llama Cuatro Gatos, que es una fundación cultural, donde ellos hacen un club de lecturas y tienen las redes en en Orlando, en Kissimmee, van a las bibliotecas y hacen cultura hispana y empiezan a generar arte y demás, y ellos nunca la habían formalizado. Entonces yo llegué a participar en el evento y les dije, y ella me dijo, y le dije, ¿por qué tú no has formalizado tu fundación? Y dijo, pues no, nunca lo he intentado hacer porque esto nació con un proyecto donde yo quería generar un valor, donde quería proteger nuestra cultura, nuestra hispanidad. Y le dije, pues, ¿y por qué no lo vuelve en fundación? Y llega y me dice, no, no lo he hecho. Le dije, pues venga, intentamos. Nos demoramos un día registrando la fundación. Okay. Un día. Se pagaron unos impuestos, fueron $80 y se creó. Vayan ustedes y hagan una fundación en Colombia. No. O sea, digamos que ahí es donde uno dice la burocracia, las trabas, los impuestos, todo. Y ya ustedes pueden buscar en redes sociales Cuatro Gatos y están en Orlando y funcionan y tienen un proyecto muy bonito allá. Muy bonito, es cultural. Y nace precisamente de un proyecto de vida que tenía María C, que era, yo no quiero que nuestra cultura muera porque estamos en otro contexto, digamos, diferente, en otro país y demás.
y lo que hicieron fue entonces generar, en cierta manera, esa fundación. Pero entonces la historia es, intentemos hacer acá, cuando se generan todas esas trabas burocráticas, lo que hacen es no permitirte desarrollarte y cohibir la libertad. Porque es que la libertad la puede dar de varias formas. Una libertad positiva y como una libertad negativa, inclusive eso ustedes lo pueden buscar en literatura y eso existe. Sin embargo, al final la libertad cuesta, vale. Ser libre no es fácil. Y ser libre inclusive desde el pensamiento. Y ese es el costo que no estamos dispuestos a pagar. Ok, bueno, gracias a los que se están uniendo, a los que se han ido uniendo durante la transmisión. Ya nos está llegando, estamos llegando al final. Quiero agradecerle también a la escuela DJ Hugh, que hace parte de la alianza estratégica que tenemos con Mr. Food, a la veeduría, a otras entidades que nos apoyan, otras empresas, a las personas de a pie también que están apoyando el proyecto de Mr. Food. Como les dije, esto es un podcast que se creó para hablar diferentes temas. Aquí hemos hablado de la industria para adultos, hemos hablado de veeduría, hemos hablado de democracia participativa, hemos hablado de alimentación y vamos a continuar nutriendo. Tenemos una cantidad de invitados que esperemos que este año podamos siquiera más del 50%, que hay por lo menos programados como 36 podcasts con diferentes personalidades que lo que queremos es que nutran este podcast, que la gente conozca, que opinen acá a través de la red, que nosotros podamos también darle respuesta. Agradecerles a todos los que nos hacen preguntas, pues con los expertos que traemos acá, con las personas que tienen conocimiento, porque esa interacción es importante. De aquí es donde están haciendo la democracia participativa digital. Activismo digital. Y quiero que este sea el proyecto que también tenga activismo digital en muchos temas. Porque el activismo digital no es solamente para temas políticos, sino para yo participar en muchos temas. Y si me permites un minuto, quiero hacerle la invitación a todas las personas que están conectadas. El próximo jueves vamos a hacer nuestro segundo foro distrital de veedurías y control social, con un tema donde también aquí es un tema académico, es un tema donde vamos a participar, va a haber varios invitados y el tema es súper importante y creo que a todos nos ha tocado. Bogotá, región metropolitana Cundinamarca, es decir, región metropolitana Bogotá Cundinamarca. ¿Por qué? Porque nace esa figura a través de una ley orgánica donde se quiere empezar a trabajar en conjunto entre la gobernación o Cundinamarca y el distrito, porque recuerden que el distrito tiene una figura especial por ser capital, un tema un poco que tiene que ver con la estructura del Estado y la función, digamos, de cómo interactúan las instituciones, y que se van a tratar temas como, por ejemplo, movilidad, servicios públicos, seguridad alimentaria, que es un concepto que precisamente en tu tesis doctoral yo sé que lo estás trabajando, tema de medio ambiente y demás. ¿Eso qué significa? Eso significa que vamos a poner posturas de a favor y en contra, porque es que la idea es que se nutra y nosotros podamos generar precisamente varias visiones. Hay un tema de controversia en estos momentos que es el tema actual, el de movilidad. ¿Qué opina usted del pico y placa para los carros que no están matriculados en Bogotá y que los demás gobernantes de los municipios, los alcaldes, también están en contra de esa medida? Porque el alcalde de Bogotá la impuso a partir del próximo año. Y estamos hablando de Bogotá región. Es correcto. Mire, eso. Y eso dice, no, es que eso a mí no me toca. Pues no, maestro, porque si usted tiene su carrito que es matriculado en Chía, pero usted tiene su actividad económica en Bogotá y trabaja y viene a Bogotá, y sobre todo los sábados que él lo va a impactar. El tema del agua, por ejemplo, que el agua que llega a Bogotá no es de Bogotá, ¿llega de dónde? Pues llega de Cundinamarca. El tema de la alimentación, ¿dónde se produce muchos de la energía? Es decir, nosotros no nos podemos abstraer tampoco de estas realidades y ese foro lo que quiere es precisamente empezar a generar esos debates para que nos escuchen y nos escuchen a los de a pie, porque les voy a decir una infidencia. Cuando yo invito a las instituciones, por ejemplo, yo he invitado a la gobernación, he invitado a la alcaldía, todas se excusan y ninguna viene, porque como este no es un evento así de grandes maquinarias ni de nada, sino es un evento que hemos hecho organizaciones pequeñas que nos hemos tratado como de organizar, donde uno busca el amigo, el aliado, donde venga, donde las universidades donde trabajo que me dijeron, venga, el espacio está chévere, yo le presto toda la logística, pues queremos hacer eso. El próximo jueves, no se lo pierdan, a las 7 de la noche a través de las redes sociales de la Unitec, ahí pueden entrar al Facebook y a YouTube.
aquí a través de las redes va a ver la publicidad, en su momento se van a entrar los links, participen. No, no se olviden que si ustedes no toman decisiones, otros la toman por ustedes. Bueno, muchas gracias a todos por habernos acompañado. Gracias a David por habernos acompañado. Gracias al equipo de producción de Mr. Food. Recordemos que alimentarse no es un privilegio, es un derecho. Y así tenemos que seguir trabajando para que este proyecto cada vez sea más grande y sea escuchado. Ya tenemos más de 1.200 personas que nos están siguiendo. Este proyecto inició hace 2 meses y medio y ahí vamos avanzando y con la ayuda de Dios esto va a ser muy grande. Porque este proyecto de Mr. Food Colombia es un proyecto para todos y para todas. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Les tengo unas sorpresas más adelante frente al tema también que vamos a traer unos artistas que estamos impulsando. Estuvimos en Medellín la semana pasada. Ellos hicieron el lanzamiento de la canción Perro y Bandido, se llama el título de la canción. Excelente, vamos a tenerlos acá si Dios quiere también más adelante para que ustedes se conecten y puedan hacerle preguntas que quieran. Son artistas también que vienen de abajo, que están buscando oportunidad y Mr. Food también apoya el arte. Y recordemos que con el arte también se transforma vidas y se transforma el mundo. Muchas gracias y bendiciones. Feliz fin de semana para todos.